Tren Maglev a 603 km por hora. Al hacerlo, rompe el récord mundial de velocidad de tren. Los aviones pueden haber dominado los cielos con su velocidad, pero la nueva creación de China está a punto de humillarlos. Acaban de presentar un tren revolucionario que se desliza por las vías como nada que el mundo haya visto antes. El Maglev es más rápido que un coche de Fórmula 1. Está volando. Esto no es viajar como lo conocemos. Es una revolución en movimiento, un avance destinado a transformar cómo se mueve la humanidad. Solía tomar 2 horas viajar entre las ciudades. Ahora los pasajeros pueden completar el trayecto en unos 30 minutos. Y no se detendrá con China. Su impacto podría alcanzar todo el mundo. ¿Qué lo hace tan extraordinario? ¿Cómo funciona? ¿Podría realmente redefinir los viajes? Mantente atento para descubrirlo. La verdad sobre el tren más rápido del mundo. Se supone que los trenes no deben ser más rápidos que los aviones. Al menos eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Pero China ya tiene un tren que flota sobre las vías y se mueve tan rápido que sorprende a cualquiera que escuche los números por primera vez. El tren Maglev de Shanghái es el tren más rápido del mundo y tienes que probarlo cuando vengas a Shanghái. Este es el Shanghái Maglev, y cuando se lanzó por primera vez, transportaba pasajeros reales que pagaban a 268 millas por hora. Eso no fue una prueba en una pista cerrada. Era un servicio real. El tren conecta el aeropuerto de Pudong en Shanghái con la ciudad en Longyang Road. La distancia es de aproximadamente 19 millas y el viaje dura solo 8 minutos. Antes de que se abriera al público, una de las pruebas de demostración alcanzó 311 millas por hora. Hoy en día, el horario es un poco más lento, pero sigue siendo la línea ferroviaria de pasajeros más rápida del mundo. Ningún otro tren público para el que puedas comprar un boleto lo ha igualado. Pero eso fue solo el comienzo. En julio de 2021, China lanzó un tren Maglev de tamaño completo diseñado para alcanzar 603 km por hora. La empresa CRRC Qingdao Shifang construyó el conjunto y comenzó años de pruebas. Para mediados de 2025, un coche de pasajeros reformado del mismo proyecto se exhibió en un importante congreso ferroviario en Pekín. Pero aquí está el detalle clave: aún no está en servicio público. Piénsalo de la misma manera que pensarías en un coche de exhibición en una exposición de automóviles. Es hardware real. Se mueve, pero todavía está esperando una línea completa para operar. Si quieres el récord de velocidad de todos los tiempos para trenes con personas a bordo, Japón todavía lo tiene. En abril de 2015, un Maglev llamado Serie L0 alcanzó 604 km por hora en la línea de pruebas de Yamanashi. Los pasajeros estaban dentro y ese recorrido sigue siendo hoy el viaje en tren más rápido jamás logrado con personas. No fue un viaje diario de pasajeros con portaequipajes y paradas, pero demostró que los trenes Maglev pueden alcanzar velocidades que parecen casi irreales de manera segura. Entonces, ¿pueden los trenes Maglev realmente superar a los aviones? Depende de lo que midas. Un jet de corto alcance como el Airbus A320 o el Boeing 737 generalmente vuela alrededor de 515 a 540 millas por hora. En teoría, eso parece más rápido que cualquier Maglev, pero aquí está el truco. Tu viaje no comienza cuando el avión despega. Comienza en la puerta de tu casa. Para volar, sales temprano, haces fila en seguridad, esperas durante el embarque, te sientas mientras el avión rueda. Luego haces todo de nuevo después de aterrizar, además de lidiar con el trayecto desde el aeropuerto hasta la ciudad. Los trenes omiten casi todo eso. Llegas a una estación en el centro, subes a bordo, te sientas y ya estás en movimiento. Por eso los trenes a menudo superan a los aviones en viajes de menos de 600 millas. El tiempo total termina siendo más corto, incluso si la velocidad máxima es un poco menor. Tome Beijing a Shanghái como ejemplo. Por ferrocarril, la distancia es de aproximadamente 750 millas. Si China operara un Maglev a 373 millas por hora en esa ruta, los investigadores estiman que el tiempo de puerta a puerta sería de 2 horas y media a 3 horas y media, dependiendo de las paradas y la ubicación de las estaciones. Compare eso con volar. Un avión podría estar en el aire un poco más de 2 horas, pero una vez que sumas el check-in, la seguridad, el embarque y el viaje desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, el avión ya no parece más rápido. El Maglev estaría justo ahí, tal vez incluso más rápido.
Nadie puede reservar ese viaje en Maglev todavía, pero las matemáticas muestran que funcionaría. Ahora, aclaremos esos titulares sensacionalistas que quizás hayas visto sobre trenes que van a 620 millas por hora. Esos números provienen de configuraciones de prueba, no de rutas públicas. En 2024, China probó un Maglev en un tubo de baja presión en Datong, Shaanxi, donde el objetivo principal era reducir la resistencia del aire. En junio de 2025, otra prueba en Hubei puso un vehículo de prueba de 1 tonelada en una pista de 1 kilómetro y lo aceleró a 604 millas por hora en solo 7 segundos. Eso demostró cuán poderoso era el sistema de propulsión y mostró que el seguimiento funcionaba incluso a velocidades extremas. Impresionante, sí, pero recuerden, eso era un pequeño coche de prueba, no un tren de pasajeros que transporta a cientos de personas con asientos y baños. Esas pruebas demuestran la física y el hardware, pero aún no están listas para los pasajeros. Entonces, ¿qué más está funcionando hoy además de Shanghái? En la provincia de Hunan, el Maglev de Changsha conecta la estación de tren de alta velocidad Changsha Sur con el aeropuerto de Huanghua. Alcanza una velocidad máxima de aproximadamente 87 millas por hora y el viaje de ida toma menos de 20 minutos. Este es un sistema práctico diseñado para paradas frecuentes, no para velocidades de titulares. También hay un corto Maglev turístico en Fengguang, también en Hunan, que corre a unas 62 millas por hora en una ruta escénica. Estos proyectos muestran cómo el Maglev no es solo para romper récords de velocidad. También se puede usar para viajes cortos y útiles donde la tecnología se ajusta a la necesidad. Observando lo que está en construcción, China está construyendo un nuevo Maglev de Changsha a Liuyang. La velocidad planificada es de aproximadamente 99 millas por hora sobre 30 millas y se supone que la primera fase abrirá en 2029. Una línea de levitación magnética fabricada en China comenzó sus pruebas en Changsha, capital de la provincia de Hunan, en el centro de China, el viernes. Una vez más, este no es un romper récords, sino un tren de cercanías que conecta con el Maglev del aeropuerto. Lo que ves es la estrategia. Usar Maglev en proyectos de velocidad media donde tenga sentido ahora y seguir probando los modelos de alta velocidad hasta que llegue el momento adecuado para una línea interurbana completa. Aclaramos la palabra Maglev en sí, ya que sigue apareciendo. Todo lo que significa es que los imanes levantan el tren ligeramente por encima de la vía y lo mantienen en movimiento hacia adelante. Sin ruedas, sin fricción de ruedas, sin desgaste de ruedas. Por eso el viaje se siente tan suave y por qué los trenes pueden durar más tiempo sin dañar las vías. Pero eso no significa que los Maglevs eviten la resistencia por completo. Una vez que superas aproximadamente 155 a 185 millas por hora, la resistencia del aire es lo principal que te frena, no las ruedas. Por eso estos trenes tienen narices largas y puntiagudas y cuerpos con forma de bala. Necesitan cortar el aire limpiamente, al igual que los aviones. Sin ese diseño, ningún tren puede alcanzar 300 millas por hora. Entonces, si el Maglev es tan bueno, ¿por qué no construirlos en todas partes? La respuesta es dinero y compromiso. El Maglev no puede compartir vías con trenes regulares. Necesita su propia vía desde el inicio hasta el final, y eso significa construir un sistema completamente nuevo. Los gobiernos tienen que comprometerse por completo, y eso es costoso. Por eso, hasta ahora, la única línea Maglev de alta velocidad en uso diario es la de Shanghái. Otros países se quedan con trenes de alta velocidad sobre rieles porque estos pueden usar partes de las vías existentes y construirse por etapas. Maglev es todo o nada. Otra cosa que la gente malinterpreta es el ruido. Dado que Maglev no tiene ruedas, muchos asumen que debe ser silencioso. Eso no es cierto. A 250 o 300 millas por hora, el sonido más fuerte es el aire que se mueve alrededor del cuerpo del tren, no las ruedas. El Maglev es un poco más silencioso que un tren de ruedas sobre rieles a la misma velocidad, pero aún se escucha el ruido del viento. Los ingenieros tienen que dar forma a los trenes y diseñar barreras para reducir el ruido. Entonces, ¿dónde tiene más sentido el Maglev? Destaca en rutas de entre 125 millas y 600 millas. Ese es el punto ideal. Más corto que eso, y un tren regular, o incluso un coche, tiene más sentido. Más largo que eso, y los aviones suelen ganar. Pero entre pares de grandes ciudades como Shanghái y Hangzhou o Pekín y Tianjin, el Maglev podría ser imbatible. Imagina ir de centro a centro en menos de una hora sin aeropuertos en el camino.
Ese es exactamente el tipo de ruta para la que está diseñado el maglev. En términos generales, China ya está acostumbrada a los trenes de alta velocidad. Trenes que corren a 200 millas por hora sobre ruedas de acero son normales allí. Maglev es el siguiente paso. Ahora mismo maneja trayectos cortos como aeropuertos, pero en el futuro manejará rutas entre ciudades importantes donde ahorrar una hora hace una gran diferencia. Cada prueba y cada nuevo proyecto de velocidad media se está preparando para ese día. Ahora desglosaremos cómo un maglev realmente flota, qué lo hace moverse sin un motor convencional y cómo se siente el viaje cuando estás sentado dentro. ¿Cómo funciona realmente un tren flotante? Entonces, ¿cómo funcionan realmente estos trenes maglev? La parte flotante es lo primero que todos preguntan porque parece un truco de magia. La palabra maglev significa literalmente levitación magnética, y eso es todo. El tren no se apoya en ruedas, flota un poco por encima de la vía. El espacio es diminuto, pero es suficiente para permitirle deslizarse hacia adelante con casi ninguna fricción, por lo que el viaje se siente suave y por eso estos trenes pueden ir tan rápido. Hay algunas maneras diferentes de hacer que el tren flote. El maglev de Shanghái, el que ha estado funcionando durante años desde el aeropuerto, utiliza algo llamado suspensión electromagnética. Debajo del tren hay imanes fuertes que lo atraen hacia la parte inferior de la vía. No se queda pegado allí por sí solo. Las computadoras están ajustando constantemente la atracción miles de veces por segundo para mantener el tren estable. Una vez que los imanes lo levantan, las ruedas quedan fuera de juego y el tren simplemente se desliza hacia adelante. Es un tirón suave, y por eso los pasajeros no sienten sacudidas incluso cuando va a velocidades increíbles. Los trenes de prueba de Japón utilizan otro método llamado suspensión electrodinámica. En lugar de imanes que tiran desde abajo, colocan imanes superconductores en el tren y bobinas especiales en las paredes de la vía. Un día, este podría ser el tren más rápido del mundo, usando imanes para hacerlo flotar sobre la vía. Y esa reacción empuja el tren hacia arriba. Cuanto más rápido va, más fuerte se vuelve el empuje. Con esta configuración, el espacio es mayor, alrededor de 10 centímetros, por lo que es un poco más estable. Por eso las vías de prueba japonesas parecen canales profundos en forma de U en los que el tren flota. Método diferente, mismo resultado. Sin ruedas, sin fricción, solo un suave deslizamiento. También hay una idea más nueva llamada maglev superconductor de alta temperatura. No dejes que la parte de alta temperatura te engañe. No significa caliente. Solo significa que los superconductores pueden funcionar a la temperatura del nitrógeno líquido en lugar de necesitar helio líquido, lo cual es mucho más fácil y barato de manejar. La parte interesante aquí es algo llamado fijación de flujo, que básicamente bloquea el campo magnético en su lugar para que el tren se centre naturalmente sobre la vía. En 2021, China incluso mostró un prototipo de tamaño completo de este tipo en una línea de prueba corta en Chengdu. Aún no está listo para el servicio de pasajeros, pero muestra hacia dónde podrían ir las cosas. La gran promesa con esta versión es más estabilidad, casi como si el tren se bloqueara en el lugar correcto sin necesitar tanta corrección por computadora. Ahora flotar es una cosa, pero ¿cómo se mueven estos trenes hacia adelante sin motor? Dado que no hay ruedas, no hay ejes ni motores regulares empujándolas. En su lugar, el motor se extiende a lo largo de la vía. Los ingenieros lo llaman motor síncrono lineal, pero piénsalo como un motor eléctrico abierto y extendido. Las bobinas están en la vía y el tren lleva los imanes. Cuando la energía fluye a través de una sección de bobinas, crea una onda magnética que se mueve por la vía. El tren se adhiere a esa onda y es arrastrado hacia adelante. La onda sigue avanzando y el tren sigue persiguiéndola. Si la onda se invierte, el tren disminuye la velocidad. Como el motor está en la vía, el tren en sí no necesita motores pesados, lo que hace que el interior sea más silencioso y ligero. Entonces, ¿cómo es realmente sentarse dentro? Lo primero que dicen los pasajeros es que se siente suave. No hay clics de ruedas golpeando rieles ni traqueteo. La aceleración no es brusca, simplemente te empuja hacia atrás de manera uniforme a medida que aumenta la velocidad. Frenar se siente igual, estable y tranquilo. Lo único que algunas personas notan a altas velocidades es un cambio en la presión del oído cuando el tren entra rápidamente en túneles o pasa a otro tren. Eso es por el aire que se mueve, como cuando se tapan los oídos en un avión.
Los maglevs manejan esto con cabinas selladas y sistemas de aire que ajustan la presión lentamente para que sea menos molesto. El ruido dentro también es sorprendentemente bajo. El objetivo es mantenerlo al mismo nivel que una conversación normal. Eso es alrededor de 60 decibelios. Para lograrlo, los diseñadores dan a los trenes narices largas y suaves, sellos ajustados alrededor de las puertas y cuerpos cuidadosamente formados para que el aire no silbe a través de las grietas. Los estudios sobre la línea de Shanghái muestran que el maglev es un poco más silencioso que los trenes de alta velocidad regulares a la misma distancia, aunque por supuesto, a 200 o 300 millas por hora, aún escucharás el aire moviéndose afuera. Pero en la cabina está ajustado para que puedas relajarte o hablar sin elevar la voz. Realmente tienes que estar sentado porque si estás de pie mientras te mueves así, podrías lastimarte. El embarque también es parte de la experiencia fluida. Mira el maglev del aeropuerto de Changsha. Es más lento, alcanzando un máximo de alrededor de 87 millas por hora, pero muestra cómo se hacen las cosas. Las plataformas tienen puertas de vidrio alineadas con las puertas del tren. Solo se abren cuando el tren se detiene en el lugar exacto. Eso mantiene a las personas seguras, bloquea corrientes fuertes y hace que el embarque sea más rápido porque todos saben exactamente dónde pararse. Es ordenado, limpio y eficiente, y es el mismo tipo de configuración que verás en las líneas más rápidas del futuro. Este tren nos recuerda lo orgullosos que estamos como una potencia tecnológica y nos da gran esperanza para el futuro. El frenado es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Cuando vas a cientos de millas por hora, necesitas una forma confiable de detenerte. Los trenes maglev utilizan varias capas. El sistema principal es el motor lineal en sí mismo, que puede funcionar en reversa y empujar contra el tren, desacelerándolo mientras devuelve algo de energía a la red eléctrica. Luego están los frenos de corrientes de Foucault, que desaceleran el tren al pasar imanes por placas de metal. Nunca se tocan, pero la resistencia ralentiza el movimiento. Además de eso, hay sistemas de emergencia como patines de aterrizaje. Si se corta la energía, el tren puede asentarse y deslizarse hasta detenerse de manera segura. Y por supuesto, las computadoras supervisan todo, observando la velocidad, observando los espacios, listas para reaccionar al instante. Ese espacio de levitación se controla cada fracción de segundo. Los sensores miden el espacio entre el tren y la vía y ajustan la atracción magnética para mantenerlo perfecto. Lo genial es que estos mismos datos también sirven para monitorear la salud de la vía. Si el tren nota incluso un pequeño bache o irregularidad, los equipos pueden revisar ese punto exacto. Así que, de alguna manera, el maglev está inspeccionando constantemente su propia vía mientras circula. La energía proviene de subestaciones a lo largo de la ruta. Solo la sección de la vía debajo y justo delante del tren está activa, lo que ahorra mucha energía. A bajas velocidades apenas se necesita energía para mantener el tren flotando. Lo que realmente consume energía es atravesar aire denso a altas velocidades. Por eso el diseño es tan importante. Entonces, ¿es seguro estar dentro de un tren flotante que va a esta velocidad? La respuesta es sí. Maglev tiene capas de protección integradas. La levitación tiene energía de reserva, el frenado tiene respaldos sobre respaldos. El sistema de control no permitirá que dos trenes se acerquen entre sí, y los estándares de seguridad han sido probados durante décadas, comenzando con trabajos en Alemania y luego revisados por los Estados Unidos. Nada se hace apresuradamente. La tecnología en sí es rápida, pero la planificación y las verificaciones de seguridad llevan años. Por eso no ves líneas de maglev apareciendo de la noche a la mañana. Y una vez que entiendes cómo flota, cómo se mueve y cómo se siente viajar en él, las siguientes preguntas son aún más grandes. ¿Cómo mantienes algo tan rápido estable cuando un fuerte viento cruzado golpea? ¿Cómo construyes una vía que se mantenga perfectamente recta durante cientos de millas? ¿Cómo manejas las enormes ondas de presión cuando un maglev entra a toda velocidad en un túnel? Esos son los desafíos ocultos con los que los ingenieros lidian tras bambalinas, y esas son las siguientes partes de la historia de por qué el maglev no está en todas partes todavía. Seamos realistas. Decir que los trenes flotan suena como una idea de película de ciencia ficción, pero China ya tiene uno que corre a más de 260 millas por hora. Viajando a una asombrosa velocidad de 268 millas por hora, parece desafiar la física. Los trenes flotantes no solo son reales, están transportando pasajeros todos los días, pero aquí está el truco.
Hacer que un tren flote no es la parte difícil. La parte difícil es mantenerlo estable cuando avanza a velocidades de avión a través del viento, sobre puentes y directamente en túneles, mientras las personas dentro esperan que el viaje se sienta totalmente normal. Ese es el desafío que hace o deshace el maglev. A estas velocidades, el aire mismo quiere empujar el tren. Por eso los trenes tienen narices largas y formas aerodinámicas. Pero en el maglev, el verdadero secreto son las computadoras. Están vigilando el espacio entre el tren y la vía sin parar, y ajustan los imanes cientos de veces por segundo para mantener el viaje perfectamente nivelado. Si una ráfaga de viento intenta empujar el tren, el sistema lo corrige al instante para que los pasajeros ni siquiera lo noten. Entonces como que empieza a girar, ¿verdad? Y estás como levitando, ¿verdad? Así que el maglev levita fuera del riel. Los ingenieros tampoco asumen simplemente que esto funciona. Ponen estos trenes en túneles de viento, los hacen funcionar en tormentas y los lanzan en túneles solo para asegurarse de que el sistema pueda soportar lo que sea que la naturaleza le arroje. Entonces, los ingenieros desarrollaron una técnica llamada pilotaje. Construyeron cada pilar de soporte sobre una gran tapa de concreto. Ahora, hablemos sobre la vía. En el mundo maglev se llama la guía. La gente dirá, oh, solo tiene que ser recta. No, tiene que ser perfecta. En la línea de Shanghái, el tren flota a menos de media pulgada del carril guía. Esa separación debe mantenerse en todo momento, sin importar la velocidad a la que se desplace el tren. Si el concreto se hunde o gira un poco, el sistema debe esforzarse más para mantener la posición, lo que desperdicia energía y hace que el viaje sea más incómodo. Es por eso que Shanghái construyó su línea con más de 2.500 vigas de hormigón macizo, cada una de unos 79 pies de largo. Las moldearon en una fábrica y las transportaron para que los equipos pudieran alinearlas con casi perfección. Next to be tested is the sloping-nosed model. Eso es el tipo de precisión que necesitas para hacer flotar un tren a casi 300 millas por hora sin que tambalee. Luego están los túneles. Cuando los trenes alcanzan velocidades realmente altas, los túneles traen un problema llamado boom de túnel. Imagina un tren actuando como un pistón en una jeringa. Empuja una pared de aire frente a él, esa presión se acumula, y cuando el aire sale disparado por el otro extremo, obtienes una fuerte onda de choque. Es malo para los oídos, malo para los edificios y terrible para las personas que viven cerca de la salida del túnel. Cuanto más rápido es el tren, peor se pone. China ha estado trabajando en esto durante años, y en el año 2025 encontraron una solución ingeniosa. Añadieron un amortiguador poroso de 328 pies de largo en la entrada del túnel y también recubrieron el interior con material poroso. Eso permite que el aire se escape antes de que salga a toda velocidad. Las pruebas demostraron que esto reduce la onda de choque hasta un 96%. Eso es un gran avance porque si quieres trenes que viajen a 600 km por hora a través de montañas, debes mantener el ruido del túnel bajo control. Ahora sobre imanes y enfriamiento. El sistema de Shanghái utiliza electroimanes normales y no necesita enfriamiento especial. El S-Maglev de Japón es diferente. Utiliza imanes superconductores, que son increíblemente potentes, pero solo cuando se mantienen extremadamente fríos. En este caso, eso significa enfriamiento de helio líquido a menos 452 grados Fahrenheit. Eso mantiene las bobinas en modo superconductor para que puedan transportar corriente sin resistencia. La ventaja es un campo magnético lo suficientemente fuerte como para mantener el tren estable a velocidad récord. La desventaja es que básicamente estás ejecutando criogenia en un tren en movimiento. Se necesitan tanques, sistemas de enfriamiento y monitoreo continuo. China está impulsando un ángulo diferente, levitación magnética superconductora de alta temperatura. Alta temperatura aquí no significa cálido. Solo significa que puedes enfriarlo con nitrógeno líquido a menos 320 grados Fahrenheit en lugar de helio. Eso sigue siendo congelante, pero mucho más barato y fácil. En el año 2021, la Universidad Jiao Tong del suroeste en Chengdu probó un prototipo de tamaño completo. Todavía no lleva pasajeros, pero muestra que este método podría hacer que el maglev superconductor sea más simple y barato en el futuro. Por supuesto, construir estas cosas es increíblemente caro. El ejemplo más claro es el Chuo Shinkansen de Japón. Es una línea de maglev destinada a operar desde Tokio hasta Nagoya, 178 millas. Aquí está la parte loca.
Alrededor del 90% está en túneles, túneles de montaña, túneles de ciudad, todo lo que es más difícil y lento de construir. JR Central, la empresa detrás de esto, dice que solo la primera sección costará más de 7 billones de yenes, que son más de 60.000 millones de dólares estadounidenses, y no se abrirá hasta alrededor del año 2034, después de años de retrasos. El hardware no es el cuello de botella, la ingeniería civil lo es. Estados Unidos vio lo mismo en sus estudios de maglev. A principios de la década de 2000, la Administración Federal de Ferrocarriles estimó que las nuevas líneas de maglev costarían de 50 a 100 millones de dólares por milla, a veces más, y eso era en dólares de 2004. Agrega la inflación y los costos de hoy, y puedes ver cómo se acumula rápidamente. La razón es obvia. El maglev necesita guías completamente nuevas, puentes completamente nuevos y estaciones completamente nuevas. No se puede simplemente colocar sobre rieles antiguos. El enfoque de China es diferente. Sí, muestran prototipos de 600 kilómetros por hora, pero las líneas que están construyendo ahora son más lentas y más asequibles. Un ejemplo es la línea de Changsha a Liuyang en Hunan. Tiene alrededor de 30 millas de largo, construida para 100 millas por hora y programada para abrir en 2029. No es un récord, pero tiene sentido. Conecta a los viajeros reales, cuesta menos y permite a los ingenieros seguir mejorando la tecnología paso a paso. Las pruebas son donde se ve lo más sorprendente. En 2025, un prototipo de 1 tonelada en Hubei alcanzó 650 kilómetros por hora en solo 7 segundos en una pista de prueba de 1 kilómetro. El objetivo no era la comodidad. Era datos en bruto. Observa cómo se sostienen los imanes, observa cómo funcionan los frenos. El tren se mantuvo estable dentro de aproximadamente 1/6 de pulgada y se detuvo de manera segura en unos 720 pies. Esa es una aceleración brutal, pero demostró que el hardware puede soportarlo. Junto con el trabajo en túneles de viento y pruebas de explosión en túneles, ensayos como estos son cómo el maglev se gana el derecho de llevar pasajeros reales. Aquí está el punto clave. Un tren flotante es tan bueno como la vía en la que está, los imanes que lo sostienen y el aire que corta. Si el concreto no es perfecto, los imanes desperdician energía luchando contra él. Si los túneles no están bien diseñados, el estruendo molesta a todos los cercanos. Si el sistema de enfriamiento falla, los superconductores dejan de funcionar. Por eso, todo en maglev está diseñado como una máquina de precisión. La vía tiene que ser exacta. El tren tiene que ser aerodinámico. Los túneles tienen que liberar presión. Y cada parte tiene que ser probada al límite antes de que alguien suba a bordo. Así que cuando escuches maglev a 600 kilómetros por hora, no pienses solo en la velocidad. Piensa en los miles de enormes vigas de concreto alineadas perfectamente rectas. Piensa en los imanes enfriados a cientos de grados bajo cero. Piensa en túneles revestidos con recubrimientos porosos para silenciar las ondas de presión. Piensa en los prototipos lanzados a 640 kilómetros por hora solo para ver si los frenos pueden manejarlo. Y piensa en los miles de millones de dólares invertidos para asegurar que cuando un pasajero finalmente se siente, el viaje se sienta tranquilo, silencioso y casi aburrido en el mejor sentido posible. La verdadera pregunta no es si el maglev puede ir rápido. Sabemos que puede. La pregunta es si los países están dispuestos a gastar lo necesario para hacer que los trenes flotantes sean parte de la vida cotidiana. Gracias por ver. Nos vemos en nuestro próximo video.